Estimados estudiantes, buen día y bienvenidos a este curso básico de AutoCAD, un curso que está dirigido principalmente para estudiantes de arquitectura de tercer, cuarto semestre que no se han aproximado al dibujo asistido por computador y en donde el AutoCAD, siendo una herramienta que ya lleva muchos años interactuando con nuestro oficio, sigue aún siendo vigente a pesar de existir otra gran cantidad de programas que parecen superarlo aparentemente. Sin embargo, sigue siendo pues un requisito para muchas universidades y porque el ejercicio profesional en realidad lo sigue necesitando, que el AutoCAD siga siendo un programa que se trabaje aún desde las universidades. En este curso nosotros básicamente nos vamos a aproximar a entender cómo opera el programa, cuál es su fundamento, sus condiciones iniciales para empezarlo a trabajar. Conoceremos las herramientas básicas, las opciones que tiene el programa para operar la geometría. Abordaremos temas como las capas, los bloques, textos y cotas anotativas, elementos de layout e impresión. Y pasaremos a hacer un ejercicio práctico dibujando obviamente un proyecto de arquitectura, por un lado con el rigor técnico que nos permite manejar el programa, pero por otro lado con el rigor de código con el cual nosotros debemos trabajar nuestros proyectos muy desde las etapas iniciales de la carrera. Entonces, bueno, con esta breve introducción, cuando abrimos el programa, AutoCAD es un programa que hace parte de la familia Autodesk. Autodesk es una una gran empresa que se ha dedicado por mucho tiempo a hacer software. Eh, si no tienen el programa, tranquilamente ustedes pueden buscar en internet AutoCAD para estudiantes. Esto los va a llevar directamente software para estudiantes y profesores, Autodesk. Muy importante, se van a registrar, van a crear una cuenta con los mismos datos, mismo correo, sobre todo de la universidad, porque esa es, digamos, la validación de la condición de cada uno de ustedes como estudiantes para tener la licencia gratuita de AutoCAD. Simplemente iniciar sesión, descargar el programa, instalarlo, no tiene la verdad ningún tipo de misterio, y la licencia les va a llegar por un año. Cuando se venza dentro de un año, pues simplemente la renuevan o piden la solicitud de renovación y no van a tener ningún inconveniente. Cuando vayan a instalar el programa, insisto, si aún no lo tienen, que muchos ya por defecto suelen tener el programa instalado en el computador, mi principal observación es que el AutoCAD esté en inglés. En este caso se dan cuenta que por los textos que yo tengo aquí en las fichas, el AutoCAD está en inglés, porque también se puede descargar en cualquier otro idioma, español, no sé. Y claro, uno diría que por defecto lo va a instalar en español, pero es lo menos recomendado. La razón es muy sencilla y quiero empezar por acá porque eso es una de las condiciones que más operativo hará nuestro trabajo en el programa, y es que todo lo hacemos a través de comandos de teclado. Entonces, esos comandos de teclado, que incluso yo los voy a ir listando por acá y los dejaré adjuntos en donde yo deje este material de video, eh, estos comandos se introducen a través del teclado. Y no es lo mismo un comando en inglés como un comando en español. Simplemente por poner un ejemplo, y bueno, el programa viene así por defecto, un comando tan básico como mover, que en inglés es move y en consecuencia su comando por teclado es la letra M, en español se llama desplazar y su comando es una D. Entonces, funciona completamente distinto el programa si está en español o si está en inglés. Mi recomendación es instalar en inglés, siempre,
siempre instalar el programa en inglés, entre otras cosas porque, bueno, la mayoría de universidades directamente lo instalan en inglés, la mayoría de oficinas trabajan con el AutoCAD en inglés y muchos cursos de AutoCAD, aunque se dicten en español, como es mi caso, se operan directamente en inglés ya inmersos dentro de la plataforma. Cuando nosotros abrimos el programa, entonces nos vamos a encontrar como con una interfaz muy sencilla, simplemente de archivos nuevos, abrir archivos. Yo tengo AutoCAD 2019, es el que tengo licenciado, no lo he cambiado, no he sentido la necesidad de cambiarlo y ya vamos para el 2024. Pero no dista mucho de la interfaz nueva, esta es la interfaz nueva del AutoCAD 2024. Pero se dan cuenta que es básicamente lo mismo, ¿cierto? Es decir, no cambia nada. Abrir un proyecto, hacer un proyecto nuevo, los proyectos recientes te quedan por acá apenas se abre el programa, entonces no hay mayores diferencias entre lo uno y lo otro. Nosotros simplemente vamos a arrancar nuevo. Tenemos varias formas, nuevo por acá, nuevo por acá. Vamos a darle por aquí. A veces puede que suceda esto, si no, no pasa nada. Me dice Select Template. Un template es una plantilla. Y en este caso yo voy a arrancar con una plantilla que es ACAD ISO. Nos vamos a dar cuenta luego que, bueno, no me las carga, pero hay otras plantillas que es simplemente, por ejemplo, la ACAD o ACAD ISO. Vamos a empezar con la ACAD porque esta es la que trae nuestras condiciones básicas para empezar a trabajar el AutoCAD en un sistema que sea más reconocible para nosotros. Y bueno, dependiendo de si nuestro programa está recién instalado, nos abrirá algunas ventanas, no nos abrirá otras, de pronto la interfaz puede que sea un poquito distinta a esta, pero básicamente nos vamos a encontrar esto. Una pantalla, primero en fondo oscuro. El cursor seguramente a mí me aparece en este caso rojo, a ustedes seguramente les va a aparecer blanco como nuevo, luego les explicaré cómo se hacen esos cambios. Pero ¿qué es lo más importante de rescatar de esta aproximación a la interfaz de AutoCAD? Primero, que vamos a encontrar por un lado dos espacios para trabajar el dibujo. Una pestaña que se llama Model o Modelo y se llama así porque en realidad cuando nosotros estamos dibujando, nosotros dibujamos los proyectos en escala 1 en 1, es decir, dibujamos con las dimensiones reales. Pero sabemos que cuando debemos ya llevar esto a una plancha, a un plano, a un dibujo, a una memoria, con unas escalas específicas, pues obviamente yo no las voy a poder llevar en uno, sino que voy a tener que usar los espacios de layout, que en español aparecen como presentación, en donde yo estoy trabajando ya con la hoja de papel. ¿Cuál es el flujo de trabajo aquí? Primero se dibuja en el espacio del modelo, y luego, cuando ya debemos hacer diagramación, configurar escalas, ordenar la plancha, trabajamos en los espacios del layout. Entonces nos iremos aproximando a este espacio de layout luego. Por ahora nos vamos a quedar únicamente en el espacio del modelo, que es el espacio que nos interesa. ¿Qué condiciones son importantes destacar acá? Primero, que este espacio, así como nos lo presenta AutoCAD de entrada, es un espacio configurado para trabajar en dos dimensiones. Se dan cuenta que acá aparece un sistema de coordenadas X y Y. Sin embargo, AutoCAD también habilita o tiene la opción de trabajar en una interfaz de tres dimensiones básica o modelado 3D. Digamos que ese no es nuestro objetivo. Para el modelado 3D en realidad vamos a trabajar con otros programas que son tal vez un poquito más versátiles, más intuitivos, más trabajables. AutoCAD, digamos que ese no es su fuerte. AutoCAD siempre ha sido un programa que funciona muy bien para las dos dimensiones y creo que esa es su mayor virtud. Si se dan cuenta, por acá hay una pequeña, parece un sistema de coordenadas norte, sur, este, oeste y hay una tapita dice top. En realidad, si nosotros picamos en una esquina, esto es un cubo. Y aquí estamos casi que cambiando a la interfaz de trabajo en tres dimensiones. De hecho aparece el eje Z que nos da las alturas, pero no nos interesa. Nos devolvemos entonces a top y volvemos a nuestra condición de trabajo en dos dimensiones.
Por acá arriba nos vamos a encontrar herramientas de dibujo, de geometría, herramientas para operar las geometrías, herramientas de anotación, es decir, textos, cotas. La parte más interesante que tiene AutoCAD tal vez que sea la del manejo de las capas, de bloques, propiedades de los elementos y bueno, ya algunas opciones de medidas, de formas de pegar, etc. Y si nosotros vamos clicando por acá, pues es simplemente eso mismo, solo que desplegado de una manera mucho más amplia. Tampoco en este curso haremos uso de todas las opciones y de todo lo que te permite hacer AutoCAD, porque en realidad de eso no se trata este curso, simplemente de irnos introduciendo a la interfaz de trabajo del programa. Muy importante. Entonces vamos a empezar a trabajar con las herramientas de geometría, pero antes de eso nosotros debemos configurar en nuestro archivo de trabajo las unidades de trabajo o las unidades de medida con las que estamos trabajando. En nuestra condición herederos de una cultura occidental, pues nosotros trabajamos principalmente con el sistema métrico. Es decir, nuestra unidad base es el metro y sus derivados, centímetros, milímetros, kilómetros, etcétera, etcétera. Hay otros sistemas. El sistema basado en la pulgada, pies, yardas, que es mucho más norteamericano, es, digamos, bastante distinto. Pero el programa está, obviamente te ofrece para trabajar de las dos modalidades. Nosotros lo haremos directamente trabajando en unidades de metros porque es la principal unidad con la que trabaja la arquitectura. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esa configuración de unidades? Nos vamos a ir por el comando dwg units. Yo lo voy a colocar por acá. dwg units. Y a continuación, lo voy a volver a hacer. Ahí está. Si se dan cuenta, me dice la unidad de medida es la número 3, es decir, que este archivo está configurado para trabajar en milímetros. ¿Por qué pasa esto y por qué viene por defecto en milímetros? Porque recordemos cuando yo estaba por acá y le dije un archivo nuevo y a ver si me pidió plantilla, yo le dije ACAD ISO. La ACAD ISO viene para el sistema métrico, mientras que la que es ACAD, vamos a hacer el ejercicio, dwg units, viene para el sistema en pulgadas. Esa es la diferencia entre la plantilla ACAD y la plantilla ACAD ISO. La ACAD ISO es la que viene con la unidad de medida milímetros por defecto, pero en realidad pues si arrancamos con una ACAD pues también podríamos pasarnos a milímetros sin ningún problema. Voy a cerrar esto. Entonces, estando aquí, me dice que mi archivo está configurado para trabajar en milímetros. A mí no me interesa trabajar en milímetros en este caso. Quiero trabajar en mi unidad metros. Y le voy a decir que es 6, Enter. A continuación, él me pregunta, bueno, aquí en realidad debería seguirme, no me está mostrando todo el panel. Pero bueno, acá me está preguntando por, es que está muy pequeñito esto. Ahí está, listo. Me dice que el formato, si es científico o decimal, en nuestro caso es un sistema decimal, entonces le decimos 2, Enter. Que cuántos decimales queremos. Yo le voy a decir que 4, Enter. Y a continuación vienen unas preguntitas que son bastante importantes para el manejo del archivo. Por acá me dice que si yo quiero escalar objetos que vienen de otros dibujos cuando se inserten en este archivo, yo le voy a decir que sí. Me pregunta que si quiere hacer coincidir unidades de dibujo, le voy a decir que sí. Y por acá me dice que si quiero escalar los elementos que tengo en este dibujo. Como no tengo dibujado nada, le voy a decir que no. Y ya, en este caso, mi archivo ha quedado configurado para trabajar en metros. Está completamente configurado. Entonces, dwg units, se escoge la unidad, en nuestro caso metros, sistema decimal, 4 unidades de precisión o 4 decimales si se quiere.
Este paso es fundamental. Aparentemente nada cambió o nada se modificó, pero en realidad no hacerlo sí implica un error inicial, porque pues, si nosotros, por ejemplo, no configuramos, estamos trabajando en milímetros y nosotros pensamos que estamos trabajando en metros. O peor, estamos trabajando en una plantilla con las unidades en pulgadas y resulta que estábamos pensando que estábamos en metros. Entonces, siempre muy importante DWG Units y hacer la configuración directamente a metros. Por ahí, por mucho tiempo se usaba el comando UN-Units, supuestamente para hacer la configuración de las unidades a metros y lo cambiábamos directamente acá, pero esto en realidad no funcionaba. Esto era para la inserción de escala, es decir, cuando tenemos para insertar escalas de un dibujo a otro, se hacían directamente metros, pero el archivo no estaba configurado directamente en esa unidad de medida. Entonces, pues no se hace por acá, se hace por el DWG Units. Y listo, estamos listos para empezar a trabajar. Primeras herramientas básicas de trabajo en AutoCAD. Obviamente las herramientas de geometría. Afortunadamente la geometría ya está muy conocida por el ser humano, ya sabemos con cuál geometría contamos, entonces no hay forma pues como de crear geometría nueva, es simplemente la composición que uno desarrolla a través de esta. Y vamos a ir descubriendo una por una. Primera herramienta, la herramienta de la línea, que es la más básica. Por comando de teclado, la letra L es el comando línea. L, Enter. Y AutoCAD siempre me va a ir informando abajo, me va dando como las pistas de qué es lo que tengo que hacer. En este caso me dice especifique el primer punto y ahora me dice especifique el siguiente punto. Y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente, hasta que yo quiera cerrar esto. ¿Y cómo cierro esto? Simplemente dándole Escape o dando Enter. Cualquiera de las dos opciones me sirve. Y entonces estoy haciendo construcción de líneas. Vamos a ir introduciendo por acá herramientas que no están acá, sino que son herramientas de operación desde el mouse. Cuando yo construyo cualquier geometría, primero, formas de selección de estos elementos. Yo puedo seleccionar los elementos tocándolos, por ejemplo, uno por uno. Y puedo seleccionarlos evidentemente haciendo un cajón que los rodee, que los abrace a todos. Y esa es una forma de selección. Sin embargo, eso tiene sus variaciones porque hay dos formas de selección. Son distintas, ninguna es mejor que la otra, simplemente hay que conocerlas. Cuando yo voy del lado izquierdo al derecho y yo doy un clic aquí, clic, y despliego, se dan cuenta que aparece un recuadro azul. Y si yo doy otro clic acá, clic, me selecciona todo lo que queda dentro del recuadro azul. Si yo doy clic y doy solamente hasta aquí, no me está agarrando estas líneas de acá abajo. ¿Por qué? Porque no quedaron metidas dentro del rectángulo. Entonces el rectángulo azul selecciona lo que queda dentro del rectángulo azul. Sin embargo, cuando yo selecciono de derecha a izquierda, se dan cuenta que el rectángulo cambia a verde. ¿Cuál es la diferencia? Que si yo englobo todo, encierro todo, pues bueno, pasa lo mismo como si lo hubiese hecho con el azul. Pero con el verde, si quiero seleccionar, de hecho no tengo ni siquiera que englobar todo. Miren que esta última línea no la estoy encerrando, pero sí la estoy tocando. Y cuando doy clic acá, queda seleccionada. ¿Qué significa eso? Que el recuadro verde selecciona lo que toca. No importa si lo encierra o no lo encierra, solamente con tocar este vértice ya está seleccionando estas dos líneas. Entonces es bastante versátil también. El azul selecciona todo lo que toca, todo lo que encierra, perdón. El verde selecciona únicamente lo que toca. Dependiendo de la situación en la que nos encontremos, pues nos vamos a dar cuenta que funciona mejor una que la otra. En el mouse nosotros tenemos el botón del scroll, la ruedita. Entonces cuando hacemos hacia abajo, hacemos el zoom out o nos alejamos.
y cuando hacemos la rueda hacia arriba simplemente estamos acercándonos o haciendo el zoom in. Pero adicional, cuando nosotros presionamos el scroll, aparece una manito que nos permite hacer el paneo de la mesa de dibujo. Yo eso también lo puedo hacer por comandos de teclado. Si yo presiono la tecla Z, me aparece una lupa, y si yo encierro, pues me acerca lo que yo necesito, pero evidentemente pues es mucho más fácil con el mouse. Y si necesito panear con la letra P, aparece la manito del pan o paneo. De hecho, aparecen por acá también, pero me parece un esfuerzo inútil sabiendo pues que directamente con el mouse yo lo puedo operar. Me acerco, me alejo y hago directamente el paneo. Con el clic izquierdo selecciono, con el clic derecho, bueno, yo en este caso tengo configurado el clic derecho para que me funcione como un enter, que es bastante práctico también. Eso se hace directamente en la herramienta de las opciones. A esta herramienta de opciones vamos a entrar varias veces. OP opciones, pongámoslo por acá. Y inicialmente, pero esto sí es muy de cada quien, en User Preference, en la pestaña de User, se activa esta primera casilla donde dice que con el clic derecho se activaría el Enter. ¿Cuál es la ventaja con esto? Es por una razón muy sencilla. Cuando yo dibujo una línea Enter, ya dibujé mis líneas, suelto con el Escape. El Escape es una de las teclas más importantes porque es la que suelta todos los comandos. Yo puedo tener cualquier comando activo y la única forma de soltarlo es con el Escape. Entonces uno casi siempre mantiene la mano izquierda sobre la tecla del Escape, que está arriba en la esquina superior izquierda. Es la única tecla solita que hay ahí. Entonces, cuando yo estoy dibujando y quiero volver a dibujar otra línea, pues yo no tengo que darle el Enter, sino que presionando el Enter, como fue el último comando, ese último comando queda activo. Y si le doy Enter, puedo seguir dibujando líneas, es decir, el Enter tiene como función repetir el último comando. Si bien es cierto que yo lo puedo hacer directamente desde el teclado, si yo tengo mi clic derecho activado como Enter también, pues me queda mucho más sencillo. En este caso lo he hecho solamente con el mouse. Entonces es bastante práctico. Una de las razones, digamos, una de las preocupaciones que uno tiene mucho con el AutoCAD es tratarse de volver en el tiempo mucho más ágil con el manejo de las herramientas. Y bueno, parte digamos que en principio de eso. Adicional a la operación de las geometrías básicas, por acá también vamos a tener unas herramientas que dependiendo de cómo las activemos o cómo las vayamos usando nos van a permitir trabajar de una u otra manera. Una de las más particulares, digámoslo, es la de la herramienta del manejo del modo ortogonal, en donde si yo activo mi herramienta de línea, se dan cuenta que yo puedo hacer líneas en cualquier dirección, con cualquier ángulo. Pero cuando yo lo activo dando clic acá o con la tecla F8, miren que F8 se me activa, F8 activa el modo ortogonal, entonces yo puedo hacer únicamente líneas a 90 grados. No puedo hacer ningún otro tipo de línea a menos de que yo la fuerce a hacer esto, por ejemplo. Y activo el modo ortogonal con la tecla F8. F8, modo ortogonal. Hay quienes les gusta trabajar con esto activado, hay quienes definitivamente no. Hay otro que también es interesante, que se activa con la tecla F10, que es el Polar Tracking. Y el Polar Tracking yo lo puedo configurar de acuerdo a diferentes tipos de grados que yo necesito. Por ejemplo, en este momento yo lo tengo a 45, 90, 135 y 180. Si yo activo este, no, mire que no, o activo el uno o activo el otro. No pueden estar activados los dos. Si activo este y me voy a mi herramienta línea, entonces él como que me fuerza un poco. Miren que ahí me dice que esto está a 45, que esto está a 0, que esto está a 90, que esto está a 135, que esto está a 180. Dependiendo de nuestras necesidades, vuelvo y insisto, sabrá uno qué herramienta le conviene más que otra. Si el modo ortogonal o este modo polar, que también puede llegar a ser bastante interesante. Entonces,
La herramienta línea obviamente es la herramienta más básica de todas. Son líneas sueltas. Ojo con este detallito, porque a continuación nos vamos a encontrar con otra que es la herramienta de la polilínea. La polilínea, voy a borrar por acá, cuyo comando es PL polilínea. Es una herramienta que a mí me parece mucho más interesante que la línea por la siguiente razón. Aquí estoy dibujando aparentemente una línea continua y miren que cuando yo la toco una sola vez se me selecciona todo. Esto no pasaba con la herramienta de la línea. Aquí estoy solamente con la herramienta línea. Y miren que si yo toco una, me toca solamente un segmento de todo este esquema. Mientras que acá me lo toca completo. Esa es la diferencia entre dibujar con línea, que es lo de acá, y dibujar con polilínea, que es lo que tengo acá. Cuando dibujo con línea, cada una cosa de estas es una cosa independiente. Cuando dibujo con la polilínea, todo esto es un elemento que está completamente enlazado. A mí particularmente me gusta más dibujar con polilínea porque esto en la práctica, cuando yo necesito operar esto, se me vuelve mucho más práctico, más eficiente que con la herramienta de la línea suelta. Pero obviamente todo tiene pues sus particularidades. La pregunta aquí es si yo este sistema de líneas sueltas lo puedo convertir en un sistema de estos, de líneas amarradas. Y sí, es muy sencillo. Simplemente tengo que seleccionarlo y a continuación le voy a dar el comando J, que significa juntar o join en inglés. J por acá, J, Enter. Y esto ya es un sistema amarrado. Y al contrario, esto que era un sistema amarrado, ¿será que yo lo puedo descomponer en líneas sueltas? Sí. Con el comando X, significa explotar o explode, X, Enter, cada una de estas se me ha convertido en una línea independiente. ¿Qué pasa si yo quiero juntar este con este? ¿Será posible? Vamos a ver. Selecciono todo, J, Enter, y pues no, este es una cosa y este es otra cosa. ¿Por qué no los puedo unificar en una sola entidad? Porque no hay ninguna línea que las relacione. Si yo dibujo una línea de aquí a acá, por ejemplo, y ahora sí selecciono y le digo J, Enter, acá ya me lo tiene que configurar como una sola entidad. Es decir, esto es una agrupación de líneas que evidentemente están formando una geometría mucho más compleja que simplemente hablar de una serie de líneas sueltas. Muy importante, cuando estamos dibujando líneas o polilíneas, no importa, obviamente yo puedo dibujar dependiendo de si yo quiero ir de un punto al otro, pero obviamente yo voy a necesitar muchas veces dibujar con medidas precisas. Entonces, ¿cómo hago yo para dibujar precisamente con una dimensión exacta? Yo ya tengo configurado mi archivo en metros, por eso arrancamos por ahí y es lo más importante. Pero cuando yo necesito medidas precisas, entonces Enter, punto. Primero le voy a dar la dirección, en este caso me voy a ir hacia la derecha y le voy a decir que esto va a tener una dimensión de 5. Entonces 5 Enter y esto tiene 5 metros. Bueno, o tiene 5 unidades de medida, que para el caso de este archivo pues son 5 metros porque así está configurado. Yo lo puedo medir. Por acá hay una reglita. Si yo me acerco y le digo de este punto a este punto, me dice que esto tiene 5 metros. También lo puedo hacer por teclado. Comando DI, Enter, que es dist, distancia. De este punto a este punto me dice que tengo 5 metros también. Voy a tirar esto por acá. Ahí está, 5 metros. Entonces comando DI, distancia. Es muy importante porque uno siempre tendrá que estar verificando las dimensiones, las distancias de lo que está dibujando. Entonces, bueno, voy a seguir por acá y yo necesito que esto suba 2.5, que esto venga para acá 2.5 también, que baje 5 metros. Entonces yo únicamente lo que le doy con el mouse es la dirección. 5 metros, que suba 10 metros y que se devuelva otros 10 metros. Y sé que todo está correctamente dibujado, que tiene dimensiones precisas, 10,
5, 10, etcétera, etcétera. Eso para el caso de las distancias. Pero también lo vamos a necesitar cuando dibujemos algún tipo de ángulo en particular. Si bien es cierto que yo puedo tener activado el Polar Tracking para los ángulos más comunes, 45, 90, 135, 180, pues si yo necesito un ángulo distinto, entonces acá voy a tener que desactivar el modo ortogonal. Miren que en el primer cajón está la medida y en el segundo cajón están los grados. ¿Cómo me paso al segundo cajón? Con la tecla Tab. La tecla Tab, busquémonos por acá un tecladito. Un tecladito básico. La tecla Tab es esta que aparece por aquí. A ver si no la tiene muy chiquita. Es esta tecla que aparece por acá. Entonces la tecla Tab me permite pasar de la dimensión al ángulo. Y si yo necesito un ángulo de 24, ahí lo tengo. Entonces me hace la marcación de los grados dependiendo de mi propia particularidad, de mi propia necesidad, ¿no? Bueno, herramienta línea, herramienta polilínea. Básicas, pero muy importantes. Tenemos por acá también las herramientas de los círculos. Yo puedo crear círculos en AutoCAD de muchas maneras, de diferentes maneras. Obviamente la forma más común siempre va a ser como uno lo dibuja en el papel, que es marcando un centro y con el compás, abriendo el compás con la dimensión del radio. Para el caso, los círculos siempre van a ser con la tecla C, círculo, y va a ser ese círculo más común, ¿cierto? Donde yo marco un punto central y a continuación yo le doy la distancia. Entonces yo quiero un círculo de radio 10 metros, ahí lo tengo. Radio 10 metros, o sea que de diámetro debería tener 20, y ahí está. Pero también puedo hacer círculos, por ejemplo, centro-diámetro, entonces el centro y le voy a dar el diámetro, 20, ahí está, es el mismo círculo. Pero también puedo hacer círculos de 2 puntos. Estos son interesantes porque si yo tengo que, por ejemplo, poner un círculo entre estas dos líneas, pues sí, yo podría venir aquí y dibujar una línea y encontrar el punto medio y listo, ahí está mi círculo. Pero es mucho más fácil pues si yo le digo perdón, que lo necesito de acá a acá, círculo de 2 puntos. Ahí está. Igual funciona para el círculo de 3 puntos. O, por ejemplo, cuando yo quiero que un círculo, esta es bien interesante, que un círculo sea tangente, vemos esta acá, que un círculo sea tangente a 3 líneas. De hecho, complejicemos un poquito esto. Hagamos 3 líneas muy diferentes. Hagamos 3 líneas así. Y yo necesito meter un círculo que sea tangente a estas 3 líneas. Tangente, 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 a esta y a esta. Y me aparece automáticamente. Recuerden, uno de los objetivos de AutoCAD es volverse mucho más eficiente en la construcción de las líneas, de las geometrías. Por eso nos ofrece tanta diversidad en las herramientas. Nos quedamos obviamente con el círculo más básico que es centro radio. También podemos construir arcos. De aquí sí hay una infinidad muy grande. Pero los más importantes van a ser los arcos de 3 puntos. En donde voy a tener que marcar un punto, 2 puntos, 3 puntos, dependiendo de la referencia que yo tenga. Pero también voy a poder hacer arcos con marcando el centro, perdón, marcando el inicio, marcando el centro y marcando el final del arco. O marcando el inicio, el centro y el ángulo. O marcando el inicio, el centro y la medida. O marcando el inicio, el final y el ángulo, el inicio, el final y la dirección, el inicio, el final y el radio, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas formas de construir arcos. La más importante o la más interesante va a ser la de 3 puntos. Hay un arco que no está aquí, creo que está por acá metido. Sí, es una especie de arco. Bueno, en realidad no es un arco, es una curva, pero que a nosotros nos funciona mucho cuando necesitamos, por ejemplo, hacer reproducciones de cotas de nivel. El comando se llama spline y es SPL el comando.
Yo simplemente voy dibujando un punto, otro punto, otro punto, otro punto, otro punto y voy generando estas geometrías que simulan un poco las curvas de nivel, o cuando menos unas curvas mucho más sueltas que no tienen nada que ver con los arcos, o que sería muy difícil de hacer con esto. Entonces SP, spline, que es SPL. Seguimos por acá, tenemos el rectángulo y el polígono. Ojo que estas son distintas, aunque un rectángulo es en principio un polígono, los diferencia. Vamos a reconocer como rectángulo con con el comando REC, rectángulo. Puedo hacer rectángulos libres, los puedo hacer verticales, los puedo hacer horizontales. Si yo necesito una medida específica, entonces simplemente primer punto, le digo medida 5, con el tab medida 5 y enter, y ahí me quedo. Entonces esto ya sería un cuadrado. Obviamente cuando estamos hablando de un rectángulo estamos hablando de una figura geométrica que tiene 4 lados y que la relación entre sus ángulos es siempre de 90 grados. Por eso los puedo hacer o cuadrados, horizontales o verticales, pero con esta herramienta no puedo variar más de allí. La herramienta que me permite variar eso es el polígono, que es distinto, porque el polígono aquí ya me especifica, por ejemplo, primero, número de lados. El polígono más sencillo va a ser el de 3, que es un triángulo, 3, enter, y a continuación me dice que especifique el centro y que si ese polígono va a estar inscrito o circunscrito a un círculo. Le digo que inscrito, le puedo dar el radio, perdón, 3, por ejemplo, y acá tengo un polígono de 3 lados, que en realidad es un triángulo. Pero obviamente lo puedo volver mucho más complejo. Si necesito un hexágono, 6, especifico el centro, le digo que inscrito y le digo que medida 5. Y aquí tengo mi hexágono. ¿Qué es este asunto de inscrito o circunscrito? Pues ustedes lo recordarán por sus clases de geometría, pero inscrito es que en este caso este hexágono está inscrito dentro de este círculo. Por eso, si medimos, la distancia en este centro es 5 exactamente, porque así fue que lo dibujé. Pero si este círculo en realidad estuviese metido dentro del polígono, no estaría inscrito, sino que el polígono estaría circunscrito, es decir, que el polígono va por fuera. Una diferencia muy grande entre una cosa y la otra. ¿De cuántos lados puedo hacer yo un polígono? En realidad no importa. Si lo quiero hacer de 100, igual me lo va a hacer. ¿Qué pasa? Que tiene apariencia de ser un círculo desde lejos, pero si yo me acerco, me doy cuenta que aquí están los segmentos de línea. Es más, yo podría explotar esto con el comando X y cada uno de estos elementos se me va a convertir en una línea independiente. Herramienta del polígono. Por acá tenemos elipses que se hacen con el centro directamente, centro radio, o con el eje, o arcos elípticos. No, digamos, no son las herramientas más comunes para usar, pero bueno, simplemente para que sepan que ahí está. Y por acá va a aparecer una de las herramientas más importantes que va a tener este programa, de las que más provecho se le puede sacar, que es la herramienta de las texturas, los rellenos o los hatch, es decir, todo tipo de cuando yo tengo una geometría cerrada con que la puedo llenar. Y esta herramienta es bastante interesante de explorarla. Primera condición para poderle involucrar hash a algo, que yo no se lo puedo colocar a una geometría que esté abierta, es decir, a esta línea yo obviamente no le puedo aplicar hash. A estas dos líneas tampoco les puedo aplicar hash. Para que esto funcione tiene que estar cerrado, es decir, esto que ya tiene un límite específico, sí le puedo aplicar hash. Entonces, esa es la primera condición. Hay diferentes formas y hay, digamos, condiciones que es importante tener en cuenta a la hora de colocar el hash.
pero esa es la más importante, que la geometría esté cerrada. ¿Cómo activo el comando? Simplemente con el comando hatch, y ustedes se van a dar cuenta que abre como una interfaz distinta, la cambia por acá. Vamos a ver qué significan esas cosas. Comando hatch. Primero, que yo tengo distintos tipos de texturas para colocar. Tengo sólidos, entonces los sólidos van a ser básicamente colores. Tengo gradientes, que van a ser básicamente elementos degradados entre dos colores. Yo escojo esos colores acá. Puedo usar patrones o patterns. Esto tal vez es lo más usado, los distintos patrones de texturas, materiales, interlineados, puntos, etcétera, etcétera. O puedo usar unos patrones definidos. Este patrón definido va a ser la más interesante y luego lo vamos a trabajar. Por ahora simplemente quedémonos con esto. Empecemos con los sólidos. Cuando yo escojo un sólido, yo puedo escoger un color por acá, el color que yo quiera, por ejemplo este azul. Y atención a esto, tengo dos formas de aplicar el hash al interior de esta geometría. Una es, como dice acá, pick points, picando puntos, es decir, rellenando o buscando el espacio al que yo le quiero aplicar el hash. Entonces en este caso yo daría clic aquí, clic, y si digo por acá close, entonces este hash ya ha sido aplicado. Y por acá está la geometría y por acá está el hash. Muy bien. Pero hay otra forma, hash, enter, que es la que a mí personalmente más me gusta, que es seleccionando la geometría. En este caso, miren que aquí no me da nada, sino que tengo que tocar la geometría a la que le quiero asignar el hash. ¿Qué es lo más importante aquí? Que esta geometría tiene que estar cerrada y tiene que ser continua, es decir, tiene que ser una polilínea. Si no es una polilínea, entonces no lo voy a poder hacer. Yo comúnmente uso más la de seleccionar las formas que la de picar puntos, pero finalmente las dos son necesarias porque cambian o sus condiciones de trabajo van a ser distintas, ¿no? Entonces simplemente para que entiendan que hay dos formas de aplicar el relleno. Ya que he colocado el hash, pues yo lo podría cambiar de color, no hay ningún problema con eso, o puedo pasar de un sólido, por ejemplo, a un gradiente. Y entonces escojo qué tipo de gradiente. Por ejemplo, este. Y escojo los colores. Este y este, no sé. Y puedo ir variando el tipo de degradado que voy haciendo. Pero también puedo pasarme a un patrón. Y aquí es donde la cosa se pone interesante y vamos a empezar a ver cómo funcionan otras opciones de esta herramienta. Primero que vamos a encontrarnos distintos tipos de patrones o distintos tipos de formas que yo voy a necesitar o que voy a usar en el programa. Para el ejemplo, quedémonos con esto. Son simplemente líneas, se dan cuenta ustedes. Que les puedo cambiar el color. La voy a dejar por layer para que sea el defecto. Lo más interesante del patrón es que yo el patrón le puedo asignar un fondo también. Esta es muy valiosa. Por ejemplo, yo quiero un fondo gris. Pero tengo entonces el fondo. Es como si yo le aplicara al mismo tiempo un color sólido y luego el patrón encima. Pero no tengo que hacer doble operación. Aquí escojo el color del fondo y acá escojo el color del patrón. Eso es bastante práctico. Le puedo asignar transparencia. Miren que si yo no tengo esto así, vamos a hacer algo. Vamos a desplazar esto por acá. Bueno, aprovecho, yo lo iba a arrastrar, pero aprovecho para introducir la herramienta de mover. Selecciono las formas que necesito mover y a continuación el comando M y Enter. Toco cualquier punto, puede ser esta esquina o puede ser este centro, lo que sea, y yo desplazo acá. Entonces comando M, mover. En este caso, esto está encima del azul. Y si yo le pongo a esto transparencia, el de azul, el que está azul atrás se tiene que empezar a ver. Mírenlo, ahí está, aplicada la transparencia. Aprovecho aquí para meter otro comando que también es muy necesario. Me voy a devolver en la transparencia. ¿Qué pasa si yo necesito que este recuadro azul esté montado sobre el gris? Entonces voy a seleccionar esto
Y a continuación le voy a decir dr, que es draw order. Entonces dr, que es draw order o orden del dibujo. Y a continuación él me dice que si quiero pasar esto al frente o atrás, yo le voy a decir que al frente. Entonces le voy a decir front y pasa esto. Y si yo quiero cambiar, entonces agarro este dr y le digo front, con la tecla F también funciona y pasa esto. Entonces es una forma muy práctica, muy rápida de cambiar el orden de los elementos, cuáles están por encima del otro. Bueno, sigamos por acá. Puedo cambiar la transparencia, puedo cambiar el ángulo de esta geometría. Aquí está en 0, ese es su ángulo nativo. Si yo lo pongo a 45, va a pasar esto. O si lo pongo a 5, va a pasar esto. Dejémoslo en 0 nuevamente. Y esta es la más importante porque acá es donde yo voy a configurar la escala de este patrón. Es decir, qué tan grande o qué tan pequeño lo quiero. En este caso tiene unidad de 1. Pero si yo le digo 0.1, se me va a volver mucho más pequeño. Si le digo 2, se me va a volver muy grande, a veces tan grande que casi que no lo alcanzo a percibir. Entonces dejémoslo en 0.5, que estaría bien. Y ahí tengo mi patrón escalado. Si yo necesito, por ejemplo, que este patrón arranque muy uniforme en esta esquina, lo selecciono y le digo Set Origin, y acá. Entonces miren en dónde arranca. Y se dan cuenta ustedes que este hash tenía activada la opción de asociativo. ¿Qué significa eso? Como cuando yo lo coloqué, estaba activado el asociativo, significa que si yo muevo esta geometría, el hash también se va a mover. Porque cuando no es asociativo, entonces la geometría que lo contiene va por un lado y el hash se va por el otro. Miren esto. En este caso este ya no es asociativo, entonces yo estiro el contorno y el relleno queda por un lado y la línea queda por el otro. Entonces yo particularmente aconsejo que siempre lo tengan en asociativo. Y bueno, finalmente, miren qué interesante esto. Si yo tengo este hash y le digo Match Properties y toco por ejemplo el azul, me va a copiar las propiedades del azul. Y al contrario, si yo tengo el azul y le digo match es como copiar las propiedades de otro, le digo que copie estas propiedades y se me va a convertir en este mismo. Esto es súper práctico porque a veces configurar un hash en el color, en el ángulo, en la escala, puede ser un poquito engorroso. Entonces simplemente con hacer match es muy fácil de copiar las propiedades de un hash que yo ya tenga por ahí. Bastante práctico. Eso es lo que tiene que ver con respecto a las geometrías. Líneas, polilíneas, círculos, arcos, rectángulos, polígonos, elipses y elementos de relleno. Ahora lo que nos queda ver, que es bastante importante, son las opciones que yo tengo para operar esas geometrías, ¿no? Que es bastante importante. Vamos a empezar entonces, bueno, ya hablé de la herramienta mover, entonces selecciono, yo también podría arrastrar esto, pero pues obviamente arrastrar no es preciso. Si yo necesito mover, por ejemplo, esta esquina, pegarla en esta punta, pues yo no lo puedo hacer arrastrando porque pues, puede que yo diga que ahí están unidas, pero si yo me acerco me doy cuenta pues que esto en realidad no está unido. Y si yo sigo haciendo zoom, pues me doy cuenta que nunca en realidad lo voy a hacer. La forma precisa de hacerlo es seleccionando el elemento M, Enter, de este punto a este punto. Ahí ya están unidas con total precisión. Hay una herramienta interesante aquí con el mover. Es que si yo, por ejemplo, quiero mover esto, vamos a ver cuánto tiene esto. 7 metros, listo. Si yo quiero desplazar este elemento, y voy a dejar esta linecita aquí como referencia. Si yo quiero desplazar este elemento 2 metros hacia la derecha, entonces mover, Enter, toco cualquier punto, le doy la dirección y le digo 2, Enter. Y este elemento se ha movido 2 unidades, es decir, 2 metros, con respecto a este punto. Lo podemos mover si queremos. 2. Entonces,
cosas muy prácticas que aparecen con la herramienta mover. Herramienta copiar. Sí, copiar es muy fácil. Selecciono un elemento, control C, control V. Vale, está muy bien. Es el clásico de todos los programas, ¿cierto? Control C, control V. Y se dan cuenta ustedes que él me lo está, cuando yo le digo control V, me deja la geometría para pegarla en la esquina inferior y yo la puedo seguir pegando. De hecho, si yo le doy enter, pues puedo seguir haciendo esto sin ningún problema. Pero ¿qué pasa si yo no quiero pegar esa geometría por esta esquina, sino por el punto medio? Entonces va a ser distinto. En este caso yo voy a seleccionar y le voy a decir CO, que es copy, o copia, que es distinto a copiar. CO, enter, y digo, sí, yo quiero copiar, pero por este punto. Y entonces este punto es el que yo tomo como referencia. Entonces es distinto. Como tengo activado el F8, pues como que me lo arrastra para abajo. Entonces puedo hacer esto de una manera muchísimo más sencilla. Herramienta copiar. Tengo por acá también la herramienta del estirar, aunque el estirar viene por defecto aquí. Si yo tengo esta herramienta y jalo, aquí estoy estirando. Si jalo, estiro. Si aprieto, comprimo, vuelvo, comprimo más, ¿no? Entonces la herramienta de estirar las geometrías. Importante, tengo la herramienta de rotar. Entonces tengo mi elemento, pues casi siempre funciona, o activo la herramienta y luego toco la geometría, o toco la geometría y luego busco la herramienta. Para cualquier caso es lo mismo. Rotar, RO, este tiene cosas bastante interesantes, entonces selecciono rotar, RO, enter. Para toda rotación siempre va a ser importante poder encontrar el punto de giro, es decir, alrededor de qué se va a mover esto. Yo puedo tocar donde quiera, dentro o por fuera de la geometría. Si yo toco en esta esquina, miren que aquí yo ya empiezo a mover el elemento. Si quiero un ángulo específico, por ejemplo 15 grados, le doy 15 enter, y entre esta horizontal y esto hay 15 grados. Pero si yo tengo activado el modo ortogonal, con F8 por ejemplo, solamente puedo hacer rotaciones a 90 grados. O si tengo activado el modo polar, pues voy a poder hacer en 90. Miren que él como que me va llevando a buscar puntos, ¿cierto? Entonces esta es bastante interesante. Aprovecho por acá para hacer un apunte. Ubican este cuadrito con un cuadrito pequeñito en la esquina que es el snap. Van a picar en el triángulo, van a abrir en Object Snap, nuevamente aquí en Object Snap, y seguramente ustedes van a tener muy pocos seleccionados de estos. Mi sugerencia es que le digan seleccionar todos. ¿Qué es esto? Estos son los atrapadores de las geometrías. El atrapador es, por ejemplo, que me va a identificar dónde están los puntos finales, los puntos medios, los centros. Hay algunos que obviamente a veces no se necesitan, pero pues no sé, yo igual los activo todos para que me encuentre perpendiculares, tangentes o paralelos. Por ejemplo, si yo desactivo midpoint, ok, yo quiero ubicar el punto medio de esta línea, que tiene que estar como por aquí. Con la línea yo puedo ubicar el punto final, pero miren que el punto medio no me lo ubica, no me lo agarra, no sé dónde está el punto medio. Si yo vengo acá y le digo Object Snap y me active el midpoint, miren que aquí ya me lo agarra, es un triangulito. Igual, de esta misma geometría, miren que aquí está el punto medio y aquí me lo agarra. Entonces, activar los atrapadores, los snaps, para que sea mucho más fácil poder trabajar. Con la rotación hay una cosa interesante que esto seguramente lo van a necesitar en algún momento. Y es que pasa, por ejemplo, si yo necesito acomodar este rectángulo a esta inclinación y yo no sé exactamente cuál es el ángulo de esta línea. Yo lo podría sacar, pero en realidad va a ser bastante largo el proceso, pues si se trata de ser eficientes. Entonces yo lo que voy a hacer es rotar este elemento con una referencia. ¿Cuál es esa referencia? Esta línea. Acá simplemente voy a tomar este elemento, le voy a decir mover y voy a mover este con este acá. Y a continuación voy a agarrar este
rotar, enter, y le voy a decir que punto base, o el punto base de giro es este, y le voy a decir que voy a hacer un giro por referencia, vale, referencia. Y nuevamente, y ojo porque aquí es donde muchos se confunden, voy a volver a ubicar el punto de giro desde donde arranca el rectángulo hasta donde yo lo quiero llevar. Puede ser tocando la línea o buscando el final de la línea, para el caso es lo mismo. Y ahí, este rectángulo lo he referenciado con, lo he girado con la referencia de esta misma línea. Este tipo de operaciones son bastante útiles, así que procuren tenerla por ahí a mano. Es que rotar con referencia. Por acá tenemos la herramienta del mirror. Hacer mirror es básicamente hacer simetrías o hacer espejos. Es muy práctica. El comando por teclado es MI mirror porque nos permite copiar rápidamente. Entonces MI enter. Para hacer una simetría yo siempre voy a necesitar un eje y un eje tiene dos puntos. Ese eje puede estar en la misma geometría o puede estar por fuera. Entonces si yo lo dibujo por ejemplo por fuera, punto, y acá me pregunta, ¿quiere borrar los objetos? O sea, quiero borrar este. Si le digo que sí, me voy a quedar solamente con este. Repitamos. Mirror, enter, dibujo el eje. Si le digo que no, me va a dejar los dos. Miren qué bueno es. Y yo puedo tomar cualquier eje que quiera. Mirror, yo puedo tomar esto como eje. Le digo que no lo quiero borrar. Y yo puedo tomar mirror, este con este como eje. Le digo que no. Y ahí tengo otra geometría, ¿no? Entonces es muy práctico el tema del mirror. Y por acá viene una de las más importantes también, que es la herramienta escalar. Escalar es simplemente que este elemento yo lo puedo ir cambiando sus proporciones, pero la relación entre sus proporciones siempre se va a mantener. El comando para escalar es sc escalar. Entonces sc enter. Y yo aquí simplemente voy a introducir un factor de escala. Por ejemplo, si yo le digo 0.5, esa geometría se me va a hacer más pequeña. ¿Cuánto? 0.5 veces, es decir, la mitad. Enter. Perdón. Punto base, 0.5, enter. Entonces se me hace la mitad de pequeño. O si yo le digo sc enter punto base y le digo 2, pues entonces se me va a duplicar. Y está muy bien. ¿Qué más puedo sacarle yo a la herramienta del escalar? Selecciono sc enter punto base y yo puedo hacer copias del mismo. Copia, por ejemplo, a 1.5. Entonces me deja el anterior, el original, y la copia a 1.5. Esta es bastante útil. Y puedo, esta es mucho más útil todavía, un poco parecido al ejemplo de la rotación. ¿Qué pasa si yo necesito hacer coincidir que esta geometría cerrada se escale, es decir, se vuelva más grande en este caso, de tal forma que esta línea coincida con esta línea más grande? Es decir, esta base va a coincidir en dimensión con esta línea de acá abajo. Y obviamente todo el conjunto va a tener que crecer de manera proporcional. Es muy sencillo, simplemente escalar sc enter, punto base, nuevamente por referencia, por eso es muy parecido al proceso de la rotación, punto base, desde este punto hasta este punto. Y ahí tengo el elemento escalado con referencia a este otro elemento que aparece por acá. Hay otra forma de hacer este ejercicio de escalado, que de pronto para alguien le resultará un poquito más práctica, y es que si yo necesito hacer coincidir esta base con esta línea, también hay una herramienta por acá que se llama alinear o align. Entonces, align, enter. Y acá simplemente tengo que decirle que este punto debe ser coincidente con este
y que este punto debe ser coincidente con este. Le doy Enter y él me dice, ¿quiere escalar los objetos? Yo le digo que sí. Entonces miren que cuando lo escalo, ya me toma la misma dimensión. El resultado de los dos procesos es el mismo, el proceso sí es diferente, pero bueno, se llega al mismo resultado. Por acá vamos a encontrar una herramienta muy importante, la herramienta de trim o recortar. Esta herramienta lo que hace es que si yo tengo estas dos líneas cruzadas y yo necesito cortar esta línea en este punto para que continúe con la de acá, pues bueno, sí, yo podría hacer esto. ¿Cierto? A esto quiero llegar. Pero con el trim es simplemente seleccionar. El comando del trim es trim. Entonces tr enter, recorto aquí y recorto acá. Y es tremendamente útil. Hay una herramientica adicional a esta, que por ejemplo si yo tengo esto aquí y tengo estas geometrías por acá y yo necesito recortar todo lo que sea interior o exterior, no importa, yo lo podría hacer con el trim, tr enter y venir a hacer esto, hacer esto, hacer esto, hacer esto y luego borrar esto aquí y listo. Pero me estoy demorando mucho. Hay una herramienta que se llama Xtrim, entonces funciona bastante parecido. Xtrim, toco el elemento, es decir, el elemento que corta, ¿vale? Y ahora me dice de qué lado quiero. En este caso lo voy a poner de afuera, punto, y automáticamente me lo hace. Si yo quisiera cortarlo de adentro, entonces nuevamente Xtrim, Enter, toco el rectángulo, toco adentro y pasa esto. Entonces Trim y Xtrim para recortar, para recortes mucho más complejos. Por acá finalmente tenemos herramientas de los filetes o los redondeos y los chaflanes. Este es simplemente cuando yo tengo una esquina y necesito darle algún tipo de redondeo. Yo lo voy a hacer por radio. Bueno, en este caso necesito saber más o menos cuánto mide esto. Puede ser un radio de 1 metro. 1 metro puede ser entre esta y esta. Entonces aquí me aplica redondeo. Es decir, este radio tiene 1 metro, ¿no? Entonces nuevamente tengo la esquina, filete, radio de 2 metros, hagámoslo más grande. Y ahora tengo las esquinas, esta y esta, por ejemplo. Y bueno, finalmente, para terminar esta primera unidad de contenido, vamos a hablar sobre el sistema de capas que tiene AutoCAD, que es una de las partes tal vez más importantes. Lo primero, yo les sugiero que siempre traten de mantener activa este botoncito que es Layer Properties o las propiedades de capa. Se les va a abrir esta ventanita. Dependiendo de qué tan grande sea la pantalla de su computador, yo les sugiero mantenerla aquí sobre la izquierda para poder siempre ir viendo las capas que ustedes van a ir dibujando. ¿En qué consisten las capas y a qué hace referencia? Un sistema de capas es simplemente, supongamos que estamos haciendo un plano a mano con instrumentos, con reglas. Y lo vamos a hacer en papel mantequilla, pero no lo vamos a hacer en una sola hoja. Vamos a usar tantas hojas dependiendo del tipo de jerarquías que yo voy a ir encontrando en el proyecto. Me explico. En una hoja, por ejemplo, voy a dibujar solamente la estructura. En otra hoja, y superponiendo sobre la estructura, teniendo como referencia la estructura, voy a dibujar solamente las puertas. En otra hoja solamente las ventanas. En otra hoja solamente el mobiliario. En otra hoja solamente los textos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el sistema de capas en realidad lo que nos permite hacer es administrar el dibujo de una manera muchísimo más eficiente dependiendo de la complejidad del ejercicio que estemos realizando. A ver si yo puedo abrir cualquiera de estos por acá. Estos son
planos un poquito complejos. Miren que por ejemplo este archivo tiene 38 capas, 38 layers. Y si yo por ejemplo toco este elemento, está en la capa 12, y si yo vengo por acá, ubico esta capa 12, pues miren que yo puedo empezar como a ocultar. Esto está en la capa 0. Empiezo como a gestionar el archivo con el que estoy trabajando. Entonces eso por un lado nos permite mantener mucho orden en el dibujo que estamos haciendo, pero nos permite trabajar de una manera muchísimo más eficiente. Y es porque no siempre vamos a necesitar todo al mismo tiempo. A veces necesitamos ir limpiando, ir depurando, entonces por eso construir el dibujo a través de un sistema de capas es bastante necesario. ¿Cómo funciona esto? Es muy sencillito. Entonces, en esta ventana, en los Layers Properties, la primera capa, y todo archivo de AutoCAD siempre tendrá una capa 0 que no se puede mover, no se le puede cambiar el nombre, no se puede eliminar, ella siempre estará ahí. ¿Y qué propiedades encontramos en las capas? Pues encontramos que yo puedo encender o apagar la capa. Primero el estado, en este caso tiene un chulito, significa que esta capa yo la puedo, estoy trabajando sobre ella. Aquí que la puedo encender o apagar. Aquí puedo bloquear, aquí si se dan cuenta le aparece una pequeña restricción, que esta capa no va a salir impresa, que su color es blanco, que su tipo de línea es continuo, que su espesor de línea es default. Yo puedo cambiar los espesores de línea, que por acá, que esta ventanita no sé qué le pasa, no me deja ver. Bueno, por acá. Que el espesor, la transparencia, y bueno, puedo empezar a encontrar otras propiedades, pero las principales son esta. Acá hay otra que no está activa, que es lock. Puedo bloquear la capa, o sea, no puedo quitar ni sumarle cosas a esa capa, como de las cosas más importantes. Nos vamos a quedar con esto: encender o apagar, bloquear, restringir el ploteo, el color de la capa, el tipo de línea de la capa, si es una línea sólida, si es una línea punteada, si es una línea de eje, y los espesores de la línea, ¿no? Entonces, de acuerdo a cada dibujo, cada trabajo, cada oficina, bueno, vamos a tener distintos sistemas de capas. Nosotros vamos a ir trabajando sobre unos bastante específicos que los iremos conociendo en el proceso. Pero me interesa mucho abordar este tema desde aquí para que siempre tengamos presente el manejo de los sistemas de capas. Primero, capa 0. Ella casi nos va a servir para cosas muy específicas, pero en realidad yo no debería tener nada dibujado en la capa 0. Puedo crear capas nuevas. Entonces, por ejemplo, simplemente pongámosle capa 1. La voy a mantener encendida. Le voy a cambiar su color a color rojo, por ejemplo. El tipo de línea es continuo y su espesor de línea lo voy a cambiar a .40, que se vea grande. Si yo voy a empezar a dibujar aquí, miren que ni es rojo ni se ve gruesa la línea. ¿Por qué? Porque sigo sobre la capa 0. De hecho, si yo toco esto, está sobre la capa 0. ¿Por qué? Porque el status, el chulito, está en la capa 0. Si yo me voy acá, ya estoy sobre la capa 1. Doble clic o clic derecho, Set Current. Pero estos elementos siguen en la capa 0. ¿Cómo hago para moverlos a la capa 1? Los selecciono, despliego aquí y digo capa 1. Muy bien, ya son rojos, pero ¿por qué no los estoy viendo con este espesor .40 que es grande? Incluso lo puedo colocar en 2 y no veo nada. ¿Qué pasa? Es muy sencillo. Hay que hacer una activación previa. Por acá en estas tres líneas se van a venir acá donde dice Align Weight, activan el chulito, y cuando se activa este chulito aparecen estas otras tres líneas acá. Debo encender aquí para que ya pueda diferenciar calibres de línea. Si yo bloqueo esta capa, miren que yo no puedo borrar nada, pero tampoco puedo agregar nada. Ah, no, mentira, agregar sí se puede, ¿verdad? Pero borrar no. Miren que yo toco esto y no lo puedo borrar. Si yo desbloqueo, ahora sí ya puedo editar los elementos que tengo dentro de esta capa. Es como una forma de curar sin salud, pues como de que cosas no se me vayan a borrar.
Hagamos otra, capa 2, pero capa 2 la voy a poner en cian y a esta le voy a poner en línea punteada. La línea punteada no me aparece por defecto, la debo cargar. Load, vamos a usar esta, ISO dash, ok, ISO dash nuevamente, ok. Miren que aquí ya me ha cambiado. Y esta la voy a dejar simplemente en punto 25. Nuevamente voy a dibujar unas líneas, pero un momento, estas líneas siguen siendo rojas. ¿Por qué? Porque sigo en la capa 1. Si me voy a capa 2, ahora sí, me puedo venir por acá y capa 2. O, como ya estoy en capa 2, pues puedo seguir dibujando tranquilamente desde acá. Este interlineado, este espaciado de la línea, tiene digamos, una cláusula. Es un comando que se llama LTS, que es el espesor de línea. Bueno, en realidad se llama Line Tape Scale. Scale es la escala del espaciado, en realidad no es del espesor. ¿Cómo así? Miren, LTS, Enter, en este caso yo tengo unidad 1. Si yo le digo 0.5, miren lo que pasa con el interlineado, se me hace mucho más apretadito. 0.1, mucho más apretado. 2, se suelta más. Dejémoslo en 0.5 inicialmente. Esto va a afectar a todo lo que tenga interlineados. Hagámonos una capa 3. Esta pongámosla en amarillo. Y a esta le vamos a cargar línea de giro. Esta ISO long dash dot. Y la cargo. Ok, en realidad solamente vamos a usar estos tres tipos de líneas. Las continuas, la ISO dash, que es la punteada normal, y la de ejes, ejes o giro, que es línea punto, línea punto. Ok, y aquí estoy, ¿vale? Me voy a pasar a la capa 3 para que no me pase lo que me ha estado pasando últimamente, es que tengo que mover los elementos y miren que aquí me aparece mi línea de giro. El LTS va a afectar a todas las líneas que tengan interlineado. Miren. Así que atención, hay que tener cuidado con eso, pero pues bueno, digamos que por ejemplo este con este funcionan muy bien y no van a tener ningún problema. Pues sí, ¿qué pasa si yo activo aquí? Pues que apago capa. ¿Qué pasa hacia acá? Acá, capa. Que no lo quiero en rojo, que lo quiero en azul. Listo, cambias acá y todo eso se te va a cambiar. Muy importante lo siguiente. Ustedes se dan cuenta que hay una configuración de propiedades de los elementos en función de las capas y que lo que yo dibuje dentro de esas capas va a cargar con esas propiedades, ¿cierto? Por eso esta línea es azul, continua, punto 40, y por eso esta línea es cian, en interlineado a 0.5, etcétera, etcétera. Miren que cuando yo toco esto, me dice que el color está en las propiedades, me dice que el color está por layer, que el espesor está por layer y que el tipo de línea está por layer. Esto siempre se tiene que ver así. Mucho cuidado porque a veces a uno le da por cambiar esto. Entonces, si yo cambio a esto y resulta que este yo no lo quiero en punto 4, sino que lo quiero en 2, pero ¿qué pasa? O sea, a ver, esa línea sigue estando en esa capa, pero está en 2. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque me vine a modificarlo directamente por acá. Entonces, mucho cuidado. Esto aquí siempre debería decir por layer. Nunca debería tener cosas cambiadas por acá. Porque si no, voy a empezar a tener problemas luego de por qué cosas que están en una capa parece que estuvieran en otras y es donde van a empezar los enredos. Entonces, mucho cuidado con ese asunto, ¿no? Esto es simplemente la forma como se van gestionando las capas. Hay un comandito muy importante, pero miremoslo por ejemplo acá. Claro, cuando yo tengo 3, 4 capas no pasa nada, pero cuando tengo 38, 100, 150, 200 capas, sí que se me vuelve mucho más complejo el asunto. Hay un comando que se llama layoff,
que es para apagar capas. Y es bastante útil porque si yo le digo acá layoff, por ejemplo, yo no quiero estos textos, entonces toco un texto y se me van a apagar, y se me va a apagar la capa que tiene los textos. Esta. Y no me interesa esta. Entonces yo voy a ir encontrando que por acá se me van a ir apagando capas de acuerdo a lo que yo vaya tocando, que es muy distinto a yo tener que venir acá y empezar a apagar capa por capa, o a ver, esta cota está en la capa 4, entonces capa 4, listo, ya la puedo apagar. Eso es demasiado engorroso. Es mucho más fácil si yo simplemente con el layoff, entonces layoff, necesito apagar estas líneas punteadas, listo, apago. Y mira que acá están apagadas. Necesito apagar estas, apago. Aquí están apagadas. O estas, apago. Entonces es muchísimo más sencillo de resolver desde ahí, ¿no? Como les digo, esto va a ser una de las cosas que permanente vamos a estar trabajando, entonces ya iremos profundizando en ciertos aspectos particulares. Puedo eliminar capas, claro, pero la condición es con este comando de aquí. Pero ¿cuál es la condición? Primero, o bueno, hay varias condiciones para poder eliminar una capa. La más importante es que esa capa no tenga dibujado ningún elemento. Si yo tengo algún elemento dibujado sobre esa capa, no me la va a borrar. Y segundo, que yo no esté trabajando en esa capa. Miren, por ejemplo, si yo quisiera borrar capa 1, me va a decir que no se puede borrar, porque es la capa current, es decir, donde estoy trabajando, contiene objetos, es la referenciada, etcétera, etcétera. Entonces no las va a borrar. Hagamos una capa 4. Esta capa 4, por ejemplo, también vamos a ponerla en verde. Listo, no pasa nada. Me voy a ir a la capa 4, voy a dibujar por acá cualquier cosa. Ahí está mi capa 4, muy bien. Voy a pasar el status a 0. Capa 4, ¿la quiero borrar? No puedo. ¿Por qué? Porque tengo dibujado este elemento. Si yo borro este elemento, y ahora sí debería borrar la capa 4. Entonces, atención a eso porque a veces generamos más capas de las necesarias. No es necesario en absoluto. De hecho, uno de los criterios de evaluación más importantes siempre va a ser mantener solamente las capas que necesitamos. No es necesario tener más capas de las necesarias. Y claro, cuando creamos capas adicionales o copiamos capas de otros archivos, pues es cuando empezamos a encontrar los problemas, ¿no? Entonces, bueno, por ahora esto es todo. Primera sesión, primer contenido. Muchos éxitos y muchas gracias.